En los últimos años la factura mensual del consumo eléctrico se ha incrementado notablemente, y algo que a todos nos debería preocupar, aunque nuestro problema no sea pagar la factura, es eliminar todos los consumos extra que todos tenemos en casa. Si buscamos un poco por internet podemos encontrar regletas de alimentación inteligentes. La mayoría de ellas nos permiten conectar y desconectar la alimentación de todos los enchufes desde un dispositivo móvil, programar la hora de encendido y apagado, incluso medir el consumo y calcular su coste. Hace unos días en el comentario de un vídeo me preguntaba Jorge Vázquez si podía hacer una regleta inteligente para el PC, que detectara cuándo se apaga y desconectara automáticamente el resto de los dispositivos, como el monitor, la impresora, el escáner. La idea me pareció interesante porque esto se podría hacer eliminando el consumo por completo, eliminar el consumo en reposo de la fuente de alimentación del PC, incluso desconectar el propio circuito de control. El circuito detector de corriente lo voy a hacer con este filtro EMI. Es un transformador, tiene dos devanados, son simétricos. Uno de los dos devanados irá conectado en serie con el equipo que hará de máster y en el otro tendremos una tensión que será proporcional a la corriente. Voy a medir la inductancia y la resistencia del hilo. Voy a medir la inductancia con estas pinzas de cocodrilo conectados al medidor de componentes y voy a seleccionar en modo manual la medida de bobina y resistencia en serie y así el medidor funcionará como un polímetro, no se apagará y refrescará las medidas. Hay que darle despacio porque si no los menús no cambian. Ahí está el menú de resistencia bobina y ya puedo medir. Como el cable de estas puntas es muy malo, tiene resistencia, voy a medir qué valor tiene y así lo compenso. Las puntas miden 0,38 ohmios y ese es el valor que tendré que restar a la resistencia que mida del hilo. Lo voy a conectar a uno de los devanados. Y mide 0,6 10 milihenrios. El otro devanado tiene que medir lo mismo, pero voy a comprobarlo por si acaso. Se estabiliza la medida y da 0,607 ohmios 10 milihenrios. Así que la resistencia del hilo es aproximadamente 0,3 ohmios. Voy a hacer las pruebas con el protoboard. Tengo aquí el transformador, en un devanado he conectado en serie con esta bombilla, que la podré encender y apagar. El devanado está en serie con la bombilla, así cuando lo enchufe circulará la corriente por el transformador. Aquí están los puentes y al paso de esa corriente se generará una tensión en el secundario y además estará aislada galvánicamente. Este es el punto común, que lo pondré a negativo. Aquí hay una resistencia de 10K en serie, un Zener de 5,6, otra de 10K, un diodo Schottky y un condensador de desacoplo de 100 nanos. A la salida voy a conectar estas puntas del osciloscopio para ver la forma de onda y la tensión. Voy a hacer la medida de potencia. He conectado aquí una bombilla LED, le he puesto un interruptor por si la tengo que apagar. Y aquí voy a medir la potencia porque esto no va a ser lineal. Dependerá de los armónicos que nos esté generando la carga. A ver si mide alrededor de 10 vatios. Son 10 vatios de potencia efectiva, pero la transferencia de corriente que midamos va a ser más alta debido a la reactiva. En este caso será bueno porque así tendremos más sensibilidad, ya que la fuente de un PC se comporta de una forma muy parecida a la bombilla LED. He puesto el osciloscopio en 2 voltios por división, nos tendrá que dar una tensión continua porque hay un rectificador de media onda con el diodo Schottky y el condensador de 100 nanos. Enciendo la lámpara y ahí tenemos alrededor de 3 voltios, he puesto el medidor, está marcando 3,12, una tensión muy buena para hacer un detector de umbral. Le voy a quitar el condensador, aquí vemos ya los impulsos, la verdad que bueno, está haciendo todos los picos de consumo en positivo. Los impulsos están cada 10 milisegundos, llevará un diodo rectificador de doble onda, la lámpara LED, y los impulsos negativos se ven más pequeños por el Zener que tengo en el circuito. Voy a probar con una carga lineal, voy a enchufar este soldador, voy a medirle la potencia y a ver qué transferencia de tensión da. Son 24 vatios, más del doble que la lámpara LED, pero al ser una carga lineal la transferencia quizás sea más baja. En 2 voltios por división apenas se ve, voy a ampliar la escala. Ahí está, 500 milivoltios división y tiene un cuadro, prácticamente son 500 milivoltios lo que tenemos. Voy a quitar el condensador. Ahí está el consumo del semiciclo positivo y el negativo. El negativo está limitado a 0,7 voltios porque el Zener hace de conducción directa para el semiciclo negativo y es la tensión umbral en conducción directa de un diodo. Así al poner el condensador, la resultante nos da una tensión continua más baja.
Voy a hacer las medidas con el polímetro. En lugar del osciloscopio pongo el polímetro en tensión continua. Nos va a medir la tensión RMS y voy a empezar por la bombilla LED. Ahí tenemos 2,94 voltios, casi 3 voltios. Voy a hacer la misma medida ahora con el soldador. ...482 milivoltios. Estas son las medidas que he obtenido dependiendo del tipo de carga que he conectado a la salida. Si es una carga resistiva pura, la tensión siempre es menor que si es una carga con componente reactiva. Por ejemplo, una bombilla neón de 17 vatios da una tensión de 3,5 voltios y un soldador de 24, que es más potencia, apenas da medio voltio. El PC consumiendo al máximo, cuando está el disco duro trabajando al máximo, pues son 83 vatios y da 2,5 voltios. Y cuando está apagado, está en modo standby, apenas consume 0,2 vatios, pero sin embargo hay una tensión de 1 voltio. Esto sería un poco delicado para detectar el umbral y sería conveniente, si lo pusiéramos en un PC, quizás estar monitorando el consumo del monitor. El monitor, cuando le falta el vídeo, apaga la pantalla y esa detección de caída es bastante más brusca y no tiene alteraciones como tendría el PC. Este es el circuito de control que se va a encargar de cortar la alimentación a todas las tomas de la regleta cuando detecte una caída de consumo en una de las tomas, la que vamos a llamar aquí Master. Esto lo voy a montar todo en una placa de circuito impreso. La placa va a tener 4 clemas a través de las cuales vamos a conectar la entrada de red, la salida del enchufe Master y la salida que irá a todos los enchufes de una regleta para tener varios servicios. Por ejemplo, si es un ordenador lo que conectamos en la salida Master, aquí conectaríamos la impresora, el monitor, etc. Y este es el relé que se va a encargar de cortar la alimentación a todas las tomas de red, incluido el propio circuito de control. Cuando este relé se abra, no va a haber alimentación en ninguna toma y tampoco se va a alimentar el control, de forma que el consumo se queda reducido a 0. Cuando conectamos la red, este relé está en reposo, no hay alimentación en ninguna de las tomas ni el propio circuito de control. Para que se inicie tenemos que pulsar a través de esta clema, ponemos un pulsador, es como si cerráramos el relé. En este momento se va a alimentar la placa, el circuito de control de inmediato va a cerrar el relé y ya el pulsador no haría falta que estuviera accionado. Este circuito lo que va a hacer al arrancar va a estar durante 15 segundos como máximo esperando a que haya una detección de consumo a través de esta toma. Es decir, tiene que detectar una tensión que supere el umbral que hayamos prefijado para que mantenga este relé cerrado. Si en 15 segundos no se supera ese umbral, lo que va a hacer es abrirlo. Al abrirlo, cortará la red a todas las tomas, la de los enchufes generales, lo que va a los equipos auxiliares, la del propio equipo que estamos monitorando y la alimentación del propio circuito. Por lo tanto, se va a desconectar absolutamente todo. No va a quedar alimentación por ninguna parte. Para volverlo a activar, pues tendremos que pulsar. Y en menos de 15 segundos, activar una carga en la salida Master. Si no, automáticamente se va a parar. El circuito de detección, pues como vemos, es a través de este transformador que nos va a hacer un transformador de corriente. Dependiendo del consumo que haya en la carga, nos va a transferir aquí una tensión. Este zener va a alimentar la tensión para que no supere los 5,6 voltios y en directa nos va a rectificar los semiciclos negativos, nos dejará un máximo de 0,7 voltios. Luego hay otra resistencia, un diodo Schottky y un condensador de filtro. Aquí vamos a tener una tensión continua dependiendo de la corriente de carga que tengamos a la entrada. Y esa tensión es la que fijaremos un umbral en el microprocesador. Vamos a tener 4 posiciones de umbral mediante estos 2 puentes. Teniéndolo abierto será el umbral número 1. Aquí será el 1 más 1 será 2, el 1 más 2 será 3 y si ponemos todos juntos pues será el umbral 4. Podemos fijar 4 umbrales para detectar el consumo y conectarlo a diferentes dispositivos. Eso lo vamos a programar en el microprocesador, es una Tiny, no va a llevar cristal, ni reset ni nada, el reset va a ir directamente alimentado a positivo y lo único que va a tener es la salida al relé a través del pin número 5, nos va a excitar este transistor, lo pondrá en saturación y es el que nos va a controlar el relé. Y por último tenemos un LED que nos va a indicar el estado en el que está funcionando el circuito. Si está encendido de forma permanente nos indica que está cargada la salida, estamos superando el umbral, no se va a desconectar el circuito. Y si empieza a parpadear es que estamos por debajo del umbral. Cuando haga 15 parpadeos consecutivos el circuito se parará. Antes de programar el ATINI es conveniente hacer todas las pruebas en el Arduino Uno porque tenemos la posibilidad del puerto serie que nos va a dar información y podemos calibrar las tablas y configurar los umbrales en el valor que nos interese. Aquí ya he hecho el programa para el ATINI, pero posteriormente le he añadido instrucciones para el Arduino Uno.
He modificado algunos pines, por ejemplo, estos son los definitivos que va a ir en el ATINI, la entrada analógica 2, en el Arduino 1 la mantengo porque es compatible, el pin 3 del LED también lo he dejado, el del relé he utilizado aquí el pin 0, en el caso del Arduino 1 es el 13 el que voy a utilizar, y los dos pines de configuración, en el ATINI es el pin 1 y 2 y en el Arduino he puesto el 7 y el 8. Esta modificación la he hecho para poder habilitar el puerto serie y dar información a través del interface y poderlo calibrar. En caso de que se quisiera utilizar este circuito con el Arduino 1, este sketch sería válido. Para facilitar la calibración he creado estas 3 variables y así modificando aquí los valores, simplemente pues no hay que estar modificando el código. Esta sería la tensión máxima del comparador, es en milivoltios, 4770 es lo que yo he medido en mi Arduino, 4,77 voltios. Los segundos es el tiempo máximo de espera y los umbrales he definido sobre 1023, el primer escalón en 50, el segundo en 100 que es el doble, tercero en 200 y el cuarto en 400. Esto luego se va a convertir en tensión que lo va a hacer el propio programa. Aquí está habilitado el puerto serie y está marcado qué es lo que habría que quitar en caso de que se programara con el Arduino. Esto habría que estar comentándolo. Aquí tenemos la tabla que nos va a convertir los valores de los umbrales desde el 0 al 1023 en tensión, de 0 a la tensión máxima. La tensión máxima que es la que lo va a coger de la variable de arriba, que es la del Arduino. Y así en el puerto serie, cuando esté dando valores, nos va a dar el nivel del umbral y la tensión. Para hacer la calibración voy a utilizar un potenciómetro de 10K entre positivo y negativo. El pin central del potenciómetro lo conectaré a la entrada analógica 2 y luego conectaré la alimentación. El pin digital 3 de Arduino es el que va conectado al LED de estado y luego el 13, que es el propio LED de la placa, el que nos va a indicar el estado del relé. Para la configuración de umbrales voy a poner un cable en el pin 7, que es el menos significativo, y otro cable en el pin 8. Este será el más significativo, que será más 2. De momento los voy a dejar los dos abiertos, que será el umbral 1. Voy a programarlo, voy a comprobar que está bien el puerto serie. El CON 4 Arduino 1 está seleccionado bien y le subo. Está compilando el programa y ahora le carga el programa. Él le supera el umbral, lo voy a reiniciar, se apaga, hace un destello, indica que está en el umbral 1, los dos puentes abiertos. El LED se queda fijo porque se supera el umbral, está a 4,78 voltios, lo bajo. Ahí estaría en 3 voltios con 3, también está superando porque lo tengo en el umbral mínimo. Lo bajo un poco más. Sobre el umbral 50 está midiendo el 424, 1,98 voltios y la medida de segundos 15. Lo reinicio. Umbral 1, 50 escalones, 233 milivoltios y estamos midiendo 1981. Pongo el pin 7 a masa, es el umbral más 1, será el umbral 2, reinicio. Voy a programar el ATINI con un Arduino 1 y la placa del programador ISP. La placa tiene que tener los dos puentes, uno hacia abajo y el otro puesto. Y ahora hay que colocar en el zócalo el chip del ATINI con la marca hacia arriba, dejando dos pines libres en la parte de abajo del zócalo. He cambiado el nombre del sketch, ahora se llama regleta red, el otro se llamaba test y en este ya están los pines en su sitio, los pines del ATINI. Y también he comentado todo el código que hace referencia al puerto serie desde arriba hasta abajo. Hay varias zonas y todas están comentadas. Ahora voy a cambiar de placa del Arduino 1 al ATINI para poderlo programar. Selecciono la placa, el ATINI 4585, defino el modelo, es el 85 y ahora le tengo que poner la frecuencia, oscilador interno a 16 megas. Y por último el puerto serie, porque he cambiado de Arduino, es el puerto COM6. Ya está todo preparado, ahora tengo que seleccionar el menú programa, subir usando programador. Ahora compilo el programa para el modelo de ATINI con 16 megas, oscilador interno, y cuando finalice se lo envía a la tarjeta de Arduino 1 para que lo programe por el puerto ICSP. Ya lo está programando, vemos parpadear el LED verde.
y ya acabado. Aquí abajo vemos las opciones, es un Athino 85 programado a 16 megas con reloj interno. El diseño del circuito impreso y el esquema lo he hecho con KiCad. KiCad, esta es la última versión, vamos a ver un detalle de las pistas del circuito impreso. Como vemos está hecho a doble cara y hay unas pistas que son mucho más gordas. Precisamente son las pistas que llevan la tensión porque tiene que circular la corriente de carga de los equipos. Vamos a ver el ancho, por ejemplo, de esta pista, son todas iguales. Son 3 milímetros. Vamos a calcular la corriente que soporta. Para eso cerramos la ventana y entramos en la calculadora de KiCad. En la pestaña ancho de pista tenemos intensidad, aumento de temperatura en grados, la longitud del conductor y la resistividad del cobre. Por la longitud nos va a dar aquí las pérdidas en potencia. El ancho de pista vamos a poner los 3 milímetros, que es la pista que vamos a calcular. Y el grosor está puesto en 1 onza, 35 micras, vamos a ponerle 70, que serían 2 onzas. Ya tenemos el cálculo, 8,7 amperios con un aumento de temperatura de 10 grados. Si lo subimos por ejemplo a 15, ya tenemos los 10 amperios, que es la corriente máxima del relé que vamos a utilizar. Así que debo elegir un grosor de pista de 2 onzas. Los circuitos impresos los voy a encargar a PCBWay. Aquí voy a poner el tamaño de la placa. Son 108 milímetros por 56 de ancho. Número de placas, voy a elegir el mínimo, que son 5, 2 capas, y le doy a cotizar. Elijo la opción rápida. Voy a hacer una placa normal, sin panelar, porque las voy a soldar a mano. El diseño va a ser solo uno, el tamaño lo tengo que volver a poner. 108 por 56 milímetros de ancho. El número de placas, voy a elegir el mínimo, 5. Esas 2 capas, la placa normal, no quiero aluminio, el estándar, el tamaño 1,6 milímetros, la separación de pista la estándar, todo lo demás igual, color verde, blanco serigrafía, estas 2 opciones igual y el grosor de pista en 2 onzas. Vamos a calcular el precio, lo dejo en la opción de 3 o 4 días, que es más barato, y lo único que sale un poco más caro es el porte, el DHL. Aquí hay otras opciones más baratas, pero no me compensa. Voy a dejarlo en DHL, que es más fiable. En total sale 56 dólares. Podría parecer un poco caro, pero hay que tener en cuenta que son placas con doble densidad de cobre. Apenas han pasado 5 días desde que las encargué y ya tengo los PCBs. Están las 5 placas. De aspecto el acabado parece bastante bueno, pero lo voy a ver con más detalle. Voy a utilizar el microscopio para ver si se puede apreciar el grosor de las pistas. Se ve en principio con muy buena resolución, se ve el corte muy limpio, la serigrafía muy definida. Voy a ver si girando la placa se puede apreciar un poco mejor. Aquí se ve bastante bien el relieve. Ahí es donde más se aprecia el grosor del cobre. Con el microscopio se ven los defectos del estañado, algunos cortes en la serigrafía, pero la calidad y resolución me parece excelente. La máscara de pintura verde se ajusta perfectamente al contorno de las soldaduras, aquí se puede apreciar, tiene muy buena pinta. Voy a empezar el montaje empezando por los componentes más bajos, que son las resistencias y los diodos.
Este es el diseño de la caja, que la voy a hacer con PLA. Tiene una longitud de 116 milímetros por 86 y 78 de alto. La tapa es la parte de abajo, donde va el circuito impreso en estos 4 puntos de anclaje. Les pondré unas tuercas de inserción de 3 milímetros y este es el frontal, donde irá el enchufe del máster, el pulsador y el diodo LED. En los laterales estrechos hay un agujero en cada lado, uno para la entrada de red y el otro para la salida de la manguera de los enchufes de la regleta. Y en estas 4 esquinas pondré unas tuercas de inserción de 3 milímetros para sujetar la tapa. Ya está hecha la caja, en total ha tardado alrededor de 11 horas entre las 2 piezas. El acabado no está mal, queda bastante liso por arriba, es bastante robusta y ahora lo que tengo que hacer es mecanizar. Hay que sujetar el circuito impreso con 4 tornillos y lo voy a hacer con 4 tuercas de inserción que las voy a poner en los orificios. También para cerrar la tapa tendré que poner otras tuercas de inserción en las 4 esquinas de la caja. Como las tuercas de inserción no son muy largas, voy a poner 2 en cada orificio. Utilizaré un tornillo largo para alinear las 2 tuercas y las calentaré con el soldador.
Ya está todo montado. Antes de hacer las pruebas voy a poner unas tomas para que veáis los detalles del montaje. No he puesto ningún puente, está en el umbral 1, el más sensible. He puesto una regleta a la salida, el interruptor encendido para que se vea cuando se conecta. Esta es la toma del máster. La entrada de red está encendida y le doy al pulsador. Hace un destello, indica que está en el umbral 1. El LED parpadea porque no hay consumo en el máster. Está descontando los segundos. Voy a poner el zócalo. Se ha detenido el contador, no sé, quizás sea el ruido. Es la posición más sensible. Lo voy a dejar desconectado y voy a conectar la bombilla LED. No he llegado a tiempo, se me han pasado los 15 segundos y se ha apagado. Ahora tengo que volver a rearmar. Hace un destello y una pausa y parpadea porque no tiene carga. Enciendo la bombilla y ya se queda el LED fijo indicando que hay carga, que está superando el umbral. El neón de la regleta también se ha encendido, aunque no sé si se ve, esto da mucha luz. Lo apago, la regleta sigue con luz, está parpadeando, todavía estarían alimentados los enchufes auxiliares y en 15 segundos, si no conectamos la carga, se desconecta. Se ha reiniciado el contador y hay que esperar 15 segundos más. Parece que se está induciendo a través del transformador o algún ruido, está en el nivel más sensible. Antes sucedió lo mismo cuando toqué el interruptor, no sé si será el casquillo. Se ha vuelto a reiniciar, lo quito, a ver si así se apaga ya. Y ya se ha desconectado. Voy a cambiar el umbral al 2, es poner el puente más 1 y voy a probar con el soldador. Tengo enchufado el soldador al máster y voy a conectar la bombilla al enchufe auxiliar. Le doy al pulsador, hace 2 parpadeos, indica que está en el umbral 2, se mantiene el LED encendido y así se quedaría mientras no quite la carga del máster. Voy a desenchufar el soldador, ya se pone a parpadear y en 15 segundos se tiene que apagar todo. Le he cambiado de umbral para ponerlo en el PC, lo cierro y lo probamos.